Hola chicos y chicas de Teoría del Conocimiento de cuarto año, espero que estén muy bien. Siento que estoy en una cinta de Moebius que siempre les digo lo mismo. No sé, ya no sabría cómo inventar como para mantenerlos entretenidos. La clase pasada hicimos un parate, se suponía que ustedes tenían que hacer una actividad. Esa actividad era comentar las presentaciones orales que habían hecho sus compañeros y compañera, por lo menos hasta ahora. Veo con tristeza que no lo han hecho. Les pido por favor que se pongan las pilas. Porque aparte yo tampoco puedo hacer mis comentarios hasta que ustedes no comenten, ¿sí? No puedo hacer mis devoluciones. Porque no quiero guiar no quiero guiar las devoluciones de ustedes. Así que bueno, vayan poniéndose las pilas con eso. Me sorprendió mucho, esto lo tengo que decir porque no hacia la devolución, me sorprendió mucho que la mayoría entregara audio en vez de video. No sé por qué asumí que todos iban a hacer como yo, que le hablo a la cámara, lo más normal del mundo. No sé por qué pensé que iban a hacer video. No está mal, ¿eh? No está mal. Tengan en cuenta que, bueno, las otras presentaciones que vayan haciendo como para ayornarse, bueno, ahí va a ser la cuestión, también va a haber que poner la cara, ¿no? Pero bueno, me copó escucharlos a ustedes hablar sobre estas cuestiones. Creo que hay unas reflexiones interesantes que, bueno, no voy a decir más. Así no spoileo también mis propias devoluciones, pero sobre todo no oriento excesivamente, me parece a mí, las devoluciones de ustedes, que son las que más me interesa también ver. Muy bien, estábamos nosotros viendo la primera de las áreas de conocimiento que íbamos a trabajar, que en nuestro caso iban a ser las ciencias naturales. ¿Se acuerdan? Vimos ya un montón de conceptos claves para la materia. Empezamos a trabajar sobre ciencias naturales, lo hicimos basándonos en esta especie de marco de conocimiento que le llamamos, que son estas categorizaciones, estos 5 ejes que toma teoría del conocimiento también para poder establecer una suerte de comparación entre las áreas de conocimiento. Este concepto, el concepto de áreas y la clasificación que hagamos de ellas, son claves también para hacer el ensayo. Ustedes dirán, siempre digo lo mismo. Bueno, ustedes vieron, el programa de bachillerato es un programa muy orientado a la evaluación, muy orientado a lo que en pedagogía llamamos al producto, ¿no? A lo que ustedes vayan a hacer. Así que no puedo dejar de mencionarles permanentemente, quizás un poco excesivamente, que en el fondo todo esto que estamos haciendo, todo este esfuerzo, además de ser para entender mejor el mundo, para entender mejor algunas preguntas del orden de lo filosófico que nos asaltan día a día, lo cierto es que también son para que ustedes puedan hacerla aprobar de manera digna las dos instancias de evaluación que tiene la materia, que son el ensayo y la presentación oral. Y el ensayo, sobre todo, porque es el que significa el mayor porcentaje de la nota, ¿no? Es el 70% de la nota final. Así que ahí es donde hay que meterle. Ustedes van a ver que en general, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Hablé yo y ustedes han sido que lo hayan escuchado. El ensayo ustedes lo tienen que hacer sobre uno de los 6 títulos prescritos, así se llaman, que son frases que ustedes van a usar como título, justamente por eso lo de prescrito, para desarrollar sus ensayos. En general, los títulos prescritos suelen decir que ustedes tienen que trabajar sobre determinada temática. Cada año cambian esos títulos prescritos, así que eso depende de la convocatoria. Todavía no están, a nosotros los nuestros van a salir en abril más o menos del año que viene. Y que trabajen un concepto, un contenido en relación con 2 áreas de conocimiento. Por eso es que estamos metiéndole tanto hincapié y estamos también metiéndole bastante onda a estas áreas de conocimiento. Nosotros vamos a ver, decíamos, en detalle, ciencias naturales, seguro ciencias humanas, y nos quedaría después, ahí vamos a ver, como mínimo una tercera, que sería conveniente ver, por lo menos empezar a ver este año, que decíamos va a estar un poco a juicio de cada uno de ustedes ver sobre qué lo eligen, ¿no? O sea, yo les dije, me gustaría guiarnos para eso en relación sobre todo a lo que la mayoría haya adoptado como tema, como asignatura de monografía, ¿no? Quiero decir, si hay varios que tomaron historia, bueno, podemos ver historia como área de conocimiento. Si hay varios que tomaron literatura, podemos ver artes como área de conocimiento también. No lo digo otra vez, no lo digo para
solamente porque para ustedes va a ser enriquecedor, sino porque también en la monografía les va a venir muy bien tirar estos links a teoría del conocimiento, ¿sí? No es que la monografía tiene que ser sobre teoría del conocimiento, ni mucho menos, pero sí poder hacer mención, poder tirar unos lazos, unos vínculos entre el tema que ustedes van a desarrollar y algunas, por ejemplo, preguntas de conocimiento, les va a venir muy bien, está bien conceptuado eso en el bachillerato, esta forma de ir haciendo redes, ¿no?, con los conocimientos que ustedes tienen. Decíamos entonces, no puedo creer que ya hablé 5 minutos, qué barbaridad, nunca logro ser sintética, es casi como una especie de maldición. Y ahora me detengo hablando sobre lo mucho que hablo, es un desastre. La clase pasada estuvimos viendo entonces, decíamos, la última clase que hicimos en video, estuvimos viendo las características algunas características generales sobre las ciencias naturales. Hoy me gustaría que trabajáramos vinculando estas cuestiones que ya empezamos a ver sobre las ciencias naturales junto con algunos de los otros conceptos claves que vimos en la materia hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, la relación con el conocimiento personal y el conocimiento compartido. Por ejemplo, también la relación entre la forma de conocer propia de las ciencias naturales y las distintas formas de conocimiento que nosotros ya estuvimos desarrollando en nuestras clases, ¿sí? En eso nos vamos a concentrar en el día de la fecha. Para eso entonces vamos a continuar en el punto en el que dejamos, que es la página 337 del libro, nuestra Biblia, 349 del PDF para los que están o las que están perdides. Vamos entonces al apartado que se llama justamente el conocimiento compartido. Dice el libro: al alejarnos del alcance y el tipo de conocimiento que las ciencias naturales buscan para ocuparnos de los buscadores mismos, entramos en un territorio más emocional, imaginativo, personal y variable. A pesar de que los científicos hacen generalizaciones sobre el mundo natural, decíamos, ese es el objeto de la ciencia, no pueden hacer generalizaciones con la misma seguridad sobre ellos mismos, como seres humanos que practican una ciencia. En cuanto nuestro contenido pasa a ser la mente o la conducta de los seres humanos, volvemos a las categorías más imprecisas de las ciencias humanas, que nosotros todavía no vimos, pero vamos a ver más adelante, con muchas cualidades humanas para tener en cuenta. La diversidad de los científicos. Los factores que atraen a los científicos hacia esta área de conocimiento son tan diversos como las personas mismas. Como dice el biólogo Peter Medawar, hablando de sus colegas, cita, ¿no?, la que viene ahora: no existe la mente científica. Los científicos son personas de temperamentos muy diferentes que hacen cosas muy diferentes de formas muy diferentes. Entre los científicos hay coleccionistas, clasificadores, organizadores compulsivos. Muchos son una especie de detectives y otros son exploradores. Algunos son artistas y otros artesanos. Hay científicos poetas y científicos filósofos e incluso algunos científicos místicos. ¿Qué clase de mente o temperamento se supone que puede tener en común toda esa gente? Ahí fin de cita, ¿no? La imagen del científico se hace todavía más difusa en la ciencia contemporánea porque los científicos suelen trabajar en equipos. Equipos de físicos, equipos de químicos, de biólogos, de científicos ambientales y cada vez más equipos interdisciplinarios. La característica central que va a tener las ciencias naturales es que en general el sujeto que desarrolla conocimiento en ciencias naturales lo desarrolla en equipo, ¿sí? De ahí la importancia del conocimiento compartido en esta área. Y hacer experimentos en laboratorios, observaciones en el campo o trabajar en oficinas conectados a computadores muy potentes. A lo largo de este capítulo hemos incluido fotografías de científicos trabajando. Obsérvalas y verás que no hay dos que trabajen del mismo modo. No hay un método científico formado por la misma sucesión exacta de pasos que unifique a todos estos tipos de científicos de la naturaleza. Todos trabajan de formas muy diferentes, en problemas muy diferentes, sobre aspectos muy diferentes del mundo natural. Sobre todo, además, porque también es el objeto de estudio el que modela un poco el método que se usa para abordarlo, ¿sí? El objeto de estudio me va a tirar una serie de puntas. Y por otro lado, también la especificidad de cada uno de los sujetos que construye conocimiento, ¿no?, en esta área. Perdón. Hoy ya grabé varios videos y tengo la voz hecha mierda, como si hubiese estado dando clase en el aula, igual. Sigo. Acá. Sin embargo, lo hacen de acuerdo con las expectativas de sus ciencias naturales respectivas, de modo que, independientemente de sus investigaciones específicas, todos trabajan con la misma metodología general.
Entonces, si bien hay una metodología que va a ser propia de cada disciplina en particular, lo cierto es que hay una metodología general de las ciencias naturales que es, podríamos pensar, casi como el lenguaje común de los científicos del área, ¿no? En las ciencias naturales, la metodología del conocimiento compartido se beneficia con la diversidad de los seres humanos que investigan. Multitudes de científicos individuales con sus propias fortalezas particulares aportan al emprendimiento colectivo. Todos tienen ideas e interpretaciones propias para aportar al intercambio de conocimiento. Asimismo, la metodología del conocimiento compartido ayuda a compensar las debilidades individuales de los seres humanos que trabajan en la indagación científica. Fíjense, ¿no? Por un lado, la metodología del conocimiento compartido hace que sean imprescindibles las diferencias, ¿sí? Las diferencias son las que enriquecen. Y por otro lado, es esta misma metodología compartida la que también hace que el conocimiento sea menos falible, ¿sí? Compense con el método las falencias individuales de cada uno de los sujetos. Retengan esto para después, para cuando veamos cómo trabajan las ciencias humanas, ¿sí? En relación a esto. Los resultados cuestionables sin duda pueden sabotear una investigación durante un tiempo en las ciencias, pero la naturaleza pública y colectiva de la investigación y la práctica compartida ejercen una influencia correctiva. Cuando un científico comete un error, otros que reproducen su trabajo pueden reemplazar las conclusiones defectuosas por otras mejor justificadas. Fíjense, ¿no es cierto? Siempre hablamos de lo mismo. El científico de las ciencias naturales elabora conocimiento en equipo. Por otro lado, cuando elabora conocimiento, elabora, por ejemplo, un paper, ese paper, antes de ser publicado en la revista, no sé, Science o Nature, que son como las dos más populares no es la palabra, las más prestigiosas, ahí va, eso sí. Antes de ser publicado, eso pasa por lo que se llama la revisión de los pares, ¿sí? El editor dice, esto trabaja sobre anticuerpos monoclonales, por poner un ejemplo. Se lo mando para que lo revise a otro que trabaja en lo mismo, en anticuerpos monoclonales, en otro lugar del mundo. Ese otro revisa el paper, muchas veces incluso con cierta encono, ¿no? Porque bueno, habla de descubrimientos que él todavía no hizo. Y si ese paper está bien, es entonces que se puede publicar. Se publica, fíjense, ¿no? La cantidad de instancias de conocimiento compartido que aparece. Se publica. La idea de que se publique es que alguien a su vez pueda leerlo y replicarlo para poder hacer otra cosa. Ahí se vuelve a chequear el conocimiento. Observan la cantidad de instancias colaborativas en las que sucede, en las que se produce el conocimiento en ciencias naturales, ¿no es cierto? Extraordinario el método. Seguimos acá. Para entender esta área de conocimiento debemos ocuparnos de la metodología de las ciencias naturales. A continuación trataremos dos preguntas de conocimiento fundamentales aplicadas a las ciencias naturales. Por un lado, metodología, las formas de conocimiento. Primera pregunta, ¿cómo usan los científicos naturales las formas de conocimiento de una manera característica de su área de conocimiento? ¿Sí? ¿Cómo aparece, cómo trabaja las ciencias naturales con las formas de conocimiento? ¿Cuál es la especificidad del trabajo con cada una de las formas de conocimiento que nosotros vimos anteriormente? Metodología, la naturaleza colectiva de la ciencia. Sobre la metodología, pero ahora sobre la idea de lo colectivo, ¿no? Sobre la construcción del conocimiento compartido. ¿Cómo opera el método colectivo y correctivo de las ciencias naturales para producir conocimiento? ¿Sí? Ahí hay una buena pregunta. Un poco la acabo de explicar yo cuando hice este breve resumen. Métodos, las formas de conocimiento. Vamos a la primera, entonces, instancia, la que vamos a tratar de vincular, decíamos, este método de las ciencias naturales, propio de las ciencias naturales, con todas las formas de conocimiento que va a usar de una manera distintiva, una manera única, ¿no? Esta área. Al construir el conocimiento compartido, los científicos naturales usan formas de conocimiento que nos resultan familiares. Incluso al usarlas con el cuidado que requiere su campo, aplican las habilidades de pensamiento crítico que venimos considerando desde el comienzo de este libro. Cita. La totalidad de la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. Esto lo venimos viendo, ¿no es cierto? Esta especie de la prueba y error. Una vez hablábamos, por ejemplo, sobre cómo aprenden los niños. Y decíamos, bueno, ¿cuánto del método científico hay en eso, no?
la distinción de una problemática, la elaboración de una hipótesis, la puesta a prueba de la hipótesis y el análisis de las conclusiones, ¿no? Bueno, eso decíamos, es en el fondo el método científico. Bueno, eso es un poco a lo que alude la frase de que acabamos de leer. La vuelvo a leer. La totalidad de la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano, dijo una vez Albert Einstein. Lo que distingue a las ciencias naturales de la mayor parte del pensamiento cotidiano es primordialmente la metodología que utiliza ese pensamiento. Se usan las formas de conocimiento con mayor conciencia y cuidado para elaborar un conocimiento público que se somete a un intenso escrutinio crítico, ¿sí? Entonces, la característica que va a tener es que la primera característica que va a tener en relación a las formas de conocimiento es que va a estar mucho más meditada la forma en la que utilicen las formas de conocimiento, ¿sí? Va a ser mucho más concienzudamente elaborada. ¿Por qué? Porque va a ser después sometida al escrutinio público, al escrutinio de los otros, ¿sí? Y otras que lo van a poner en tela de juicio en todas las instancias de las que hablábamos antes, ¿no? Uno, primer grupo de formas de conocimiento que vamos a elaborar acá. Uno, formas de conocimiento. La emoción, la intuición y la imaginación. Miren por dónde elige empezar el libro, ¿no? Como para cagarnos. Uno pensaría, no, bueno, primero empezar con la razón, la percepción sensorial quizás y el lenguaje, no. Y el libro elige primero poner estas tres formas de conocimiento. La emoción, la intuición y la imaginación. La emoción como forma de conocimiento puede ser tanto una ventaja como un obstáculo para el desarrollo del conocimiento científico. Por un lado, una gama de emociones pone en marcha el proceso de investigación. Interés entusiasta, placer, orgullo por el trabajo y a veces sorpresa e incluso asombro. ¿Conoceríamos algo si no fuera por nuestro interés por solucionar problemas o nuestro anhelo por encontrar una respuesta? Por otro lado, también puede interferir con la motivación del científico cuando está desilusionado con los hallazgos, preocupado por los fondos para la investigación o irritado con los colegas. Incluso, ¿se acuerdan? Decíamos, ¿no? Yo les contaba el ejemplo que les daba a los chicos del año pasado, Stanislao Bachrach, una cosa así se pronuncia, es impronunciable, cuando decía, bueno, tengo que contar la cantidad de células verdes, como quiero ver muchas, dice, tengo miedo de ver muchas, ¿no? Fíjense cómo la emoción también está ahí modificándolo todo, ¿no? Como un sustrato. Seguimos. Son los seres humanos quienes crean la ciencia y sus sentimientos son parte del contexto en el que trabajan. Aunque recurren a una metodología pública para desechar sus sentimientos en las conclusiones que alcanzan, el punto de partida es su propia subjetividad. Y acá viene, siempre pensamos en términos dicotómicos, ¿no? En conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo. Bueno, ¿por qué no pensar más bien en complementariedades, ¿no? Y pensar que el conocimiento científico, riguroso, aspira a cierto grado de objetividad, pero surge necesariamente, dije bien, de objetividad, pero surge necesariamente de un magma que es un magma subjetivo, que tiene que ver con los individuos que producen conocimiento, ¿sí? Entonces no hay una verdadera oposición, sino que hay una verdadera complementariedad entre ambas cosas. La intuición y la imaginación son también importantes para la creación de ciencia. Suele darse crédito a la intuición por el primer atisbo de patrones que surge de la investigación y a la imaginación por hacer conjeturas más allá de lo conocido, sobre otras formas de conceptualizar las conexiones. Supongamos que esto es así. Como vimos antes, la imaginación es fundamental para la creatividad. Ayuda a generar una hipótesis, que es esencial en el razonamiento hipotético deductivo, y promueve las nuevas explicaciones que traen las teorías nuevas. Entonces, la intuición es imprescindible para, sobre todo esto, ¿no? Percibir a simple vista, a golpe de vista, haciendo uso del sistema racional 1, muchas veces patrones que de otro modo nos pasarían, los pasaríamos por alto. Y por otro lado, fíjense la imaginación es la que nos permite en definitiva dar respuestas nuevas a problemas viejos, ¿sí? 2. Formas de conocimiento. Ahora sí, la percepción sensorial y el razonamiento. Aunque en la primera parte de este libro separamos nunca la percepción. Separamos la percepción sensorial y el razonamiento para considerar sus características distintivas como formas de conocimiento, nos resultaría difícil separarlas en los métodos de la ciencia. Están interconectadas en el trabajo de campo y los experimentos y se combinan para ofrecer la principal justificación para aceptar afirmaciones de conocimiento en las ciencias naturales, las pruebas, ¿sí?
Esto, algo que nosotros ya vimos hasta el hartazgo, ¿no es cierto? Yo por lo menos traté de hacer muchas veces esta salvedad. Nosotros separamos formas de conocimiento, como por ejemplo la percepción sensorial y el razonamiento, o incluso la lengua, solo a título analítico, ¿no? En realidad, en el proceso de la obtención de conocimiento, por ejemplo en las ciencias naturales, pero en todas, todo esto se produce de forma intrínsecamente y amalgamada, ¿no? O sea, indiscernible una de la otra. En esto de lo que hablábamos, ¿no? Las pruebas serían, si no, imposibles de obtener sin esta interrelación. Operan juntas en las generalizaciones y las explicaciones. No repetiremos todo lo que consideramos en el capítulo 5 respecto de las características de la percepción sensorial o las formas en que tratamos de superar sus limitaciones. Ya lo vimos, lo tenemos presente. La observación con cuidado en el uso de la percepción sensorial es la base misma de la ciencia, pero debemos subrayar la importancia de que el investigador inicial haga observaciones reiteradas y de que otros científicos las reproduzcan exactamente. ¿Bien? Entonces, si bien decimos que es el motor de la producción de conocimiento en las ciencias naturales, la observación, lo cierto es que no, la observación debe ser una observación rigurosa y por otro lado reproducible, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Cuando otros científicos reproducen las observaciones, se exponen los errores de procedimiento y los posibles sesgos, tales como el error experimental y el sesgo confirmatorio, que consiste en interpretar los resultados según las expectativas previas. Es decir, ver lo que uno espera ver. Nosotros ya estamos acostumbrados al sesgo confirmatorio, lo tenemos muy trabajado. Tanto que no caemos en él. No, mentira. Busca la historia icónica de los rayos N, el nuevo tipo de radiación aparentemente descubierta por el físico René Blondot en 1903, o el caso de la poliagua, una nueva forma de agua que se postuló y luego se refutó en la década de 1960. La historia de los neutrinos, que parecen viajar más rápido que la luz, que se desarrolló de 2011 a 2012, también muestra la importancia de la revisión por pares y la reproducción de las observaciones. ¿Saben qué? Un día me voy a dar el gusto y en el programa, en vez de poner historias como en vez de poner ejemplos, ¿no? Como trabajamos nosotros con la vacunación y demás, como que son como ejemplos correctos, del correcto funcionamiento de la ciencia, voy a poner todos estos, que son mucho más divertidos, que son todos los errores que hubo. Si leen la historia sobre los rayos N, por ejemplo, es formidable y es un momento muy interesante en el que se creyó descubrir estos rayos N, que es el periodo entre siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX, donde hay un montón de esto, ¿no? Bueno, también el método científico estaba todavía endeble y un montón de estas revisiones entre pares y demás eran pasadas sistemáticamente por alto, ¿no? Pero un día lo voy a hacer, voy a traer todos ejemplos de fiascos. Para el razonamiento científico consulta el capítulo 7, el razonamiento inductivo que usa la ciencia para hacer generalizaciones a partir de las observaciones particulares, el razonamiento deductivo que usa para aplicar las generalizaciones a casos nuevos y el razonamiento hipotético deductivo que sirve para formular hipótesis, una conjetura ya fundamentada, y someterlas a pruebas. Todos términos con los que ya estamos familiarizados, ¿no? O sea, el primer paso para el método, para las ciencias naturales en general es la inducción. A partir de una serie de regularidades de casos particulares elaboro una generalización. Después, ¿qué hago? Esa generalización veo cómo aplica a otros casos particulares. O sea, inducción, deducción, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Formulo hipótesis en relación a eso para ver cómo se aplica a los casos particulares. Método hipotético deductivo, ¿no? Ese vendría a ser como casi como una progresión más o menos regular de las ciencias naturales. Debemos subrayar también la importancia de comprender la verdad y la incertidumbre científicas. ¿Recuerdas los controles de la veracidad del capítulo 3? Los científicos trabajan con todos ellos, buscan resultados que sean coherentes con otros hallazgos, sin contradicciones aparentes. Con frecuencia tratan los resultados de manera práctica, aceptando las conclusiones que parecen funcionar. Además, examinan las pruebas para justificar sus conclusiones razonadas de manera inductiva. Es este último control de la veracidad, el control de correspondencia, el que otorga fiabilidad a la representación del mundo que hacen las ciencias naturales y al mismo tiempo el que las hace tan abiertas al cambio. ¿Ven?
Es interesante esto. Para que las ciencias naturales sigan funcionando como un método científico fiable, deben ser mudables, deben estar permanentemente abiertas al cambio y a la reorganización. ¿Recuerdas el cisne negro de Popper? ¿Cómo olvidarlo? ¿Sí? El que le caga la vida al tipo que estuvo viendo toda una vida en cisnes blancos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo? ¿Recuerdas el cisne negro de Popper? El único ejemplo en contrario que prueba que una generalización universal es falsa. No es posible obtener resultados completamente ciertos basados en pruebas cuando otras pruebas pueden refutar los hallazgos actuales. En consecuencia, las ciencias naturales operan siempre con verdades provisionales. Está para tatuárselo. Y reconocen que nunca hay pruebas suficientes para alcanzar una certeza total. Es el propio trabajo a partir del método inductivo, ¿no? El que propone que las verdades que se pueden establecer a partir del método inductivo son siempre verdades provisionales, verdades transitorias. Eso no significa que sean menos eficientes, ¿sí? Pero son verdades provisionales, verdades transitorias, que nosotros tenemos la única certidumbre que tenemos sobre ellas es que son falibles, ¿no? O sea, pueden estar equivocadas. Digo, ahora que estuvimos viviendo en estos tiempos, ¿no? Viendo en primera plana en los diarios el desarrollo de la ciencia en tiempo real, una ciencia extraordinaria, ¿no? Por otro lado, en tiempo real podemos ver eso como choca, después vamos a hablar un poco sobre eso, cómo choca otra vez con las expectativas de la gente, ¿sí? No, bueno, pero yo quiero que estén seguros de que usar el barbijo entonces no contagia el virus. No podemos estar seguros, señora. No podemos, pero ya ni siquiera es una cuestión del estado de la ciencia actual. Es ontológico el problema, filosófico. No se puede, ¿sí? No se puede, porque seguramente ahí donde yo encuentre 50 millones de casos de gente que usaba barbijo y conservaba la distancia social y estaba al aire libre y no se contagió, voy a encontrar el cisne negro que venga a cagarme la teoría. Entonces no se puede, no existe la certidumbre, siempre que uno trabaje con la inducción, siempre que uno trabaje en, por ejemplo, las ciencias naturales. Y eso no hace el conocimiento menos fiable. No significa, bueno, entonces no uso el barbijo, ¿no? Digo, hay que estar muy poco entrenado en el lenguaje científico para creer que una cosa es sinónimo de la otra, ¿sí? Bueno, como no se puede estar seguro, entonces ese conocimiento no es directamente apreciable, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo. Esto acá es cuando me entro a desesperar porque no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o piensan exactamente lo contrario. Bueno, pero es interesante esto para que lo piensen también. Me parece que otra vez lo que estamos viendo hoy es ideal para pensar todas estas cosas, ¿no? Acá. ¿Qué quieren decir entonces los científicos con no podemos estar seguros? Quizá estén diciendo que los resultados son tentativos, pero también pueden estar expresando su escepticismo profesional cuando de hecho una enorme cantidad de pruebas apoyan sus conclusiones. Cuando los científicos hablan de incertidumbre, no están diciendo que no saben, ¿sí? Ahí viene la clave. Un día vamos a hablar también sobre el principio de incertidumbre, ¿no? De Heisenberg. No es el de la serie. 3. Formas de conocimiento. El lenguaje. Aunque otras formas de conocimiento pueden también ser esenciales, el lenguaje es claramente imprescindible en las ciencias naturales. No quiero pecar de fanática, pero el lenguaje es imprescindible en todo, porque nosotros ya vimos que el lenguaje es incluso previo al pensamiento, ¿sí? Así que ven que por eso es importante desarrollar el lenguaje, ¿no? Desarrollarlo en toda su potencialidad. Digo, presten la atención a su profesora de lengua, ¿sí? Sigo. ¿De qué otro modo podríamos compartir y archivar el conocimiento? ¿De qué otro modo podrían los científicos examinar el trabajo de otros en una revisión por pares o comunicar los hallazgos de las observaciones que ellos mismos han reproducido? ¿Sí? ¿El conocimiento es compartido en las ciencias naturales? Sí, por antonomasia es compartido. ¿De qué forma compartimos conocimiento los seres humanos? Con el lenguaje. Fíjense hasta qué punto es imprescindible, ¿no?
El lenguaje de la comunidad científica tiene que ser preciso y denotativo, ¿se acuerdan, no? Denotativo, que diga exactamente lo que quiere decir, no connotativo, como el poema, ¿no? Donde son los sentidos a los que alude lo que nos importan. Con la menor ambigüedad posible. Recuerda sobre la discusión sobre el sol en el jardín, no la leímos, no nos importa. La necesidad de precisión exige que los términos se definan claramente y hace que, en general, la forma preferida de comunicación sea la matemática, por su precisión, su carácter compacto y su utilidad para cuantificar casos particulares y abstraer relaciones entre fenómenos y conceptos. Cuando realices la actividad componentes de la ciencia, tu propio curso de ciencias naturales, que no realizarán, puesto que debe ser compartida, presta atención a la función de las matemáticas, los gráficos, los diagramas y los modelos en los libros de textos científicos como complemento del lenguaje para una comunicación precisa. ¿Por qué se eligen en general, por ejemplo, el lenguaje de la matemática, pero no solo el de la matemática? Porque son lenguajes formalizados. ¿Qué nos ahorramos con el lenguaje formalizado? La ambigüedad, ¿sí? Que en la búsqueda de producción de conocimiento riguroso, la ambigüedad es decíamos, ¿no? Es una enemiga. ¿Sí? Bien. Antes de examinar el uso del lenguaje para desarrollar el conocimiento compartido por medio del intercambio y la revisión por pares, debemos considerar algunas de las dificultades que se presentan al comunicar el conocimiento científico al público general. Acá viene el problemón. Esta comunicación es extremadamente importante. Los hallazgos de la ciencia suelen tener serias implicaciones que los integrantes de la sociedad han de tener en cuenta. Y sin embargo, esa comunicación cae con frecuencia en una brecha gigantesca entre la forma en la que usan el lenguaje los científicos y los que no lo son. ¿Sí? Problemón. Dentro de esto de lo que hablábamos, ¿no? Sobre la importancia del lenguaje como forma de conocimiento, de la producción del conocimiento de las ciencias naturales, aparece este problema, el problema de, por un lado, el problema de la ambigüedad. Tienen ahí un cuadrito para que vean algunos usos diferenciados, ¿no? Palabras que tienen un uso popular, un uso cotidiano y un uso diferenciado, muy específico en la ciencia. Decía, y por otro lado, ¿no? El problema de qué pasa con la divulgación de ese conocimiento científico, ¿no? ¿Cómo se comunica ese conocimiento científico, ¿no? Cuando hay una brecha, cuando hay una distancia tan grande muchas veces entre un tipo de lenguaje y el otro. En este momento, otra vez, me parece que este año para ver teoría del conocimiento es ideal. Otra vez, estamos viviendo un momento alucinante, ¿sí? En relación a eso, en relación a el público general. Perdón, vamos a empezar así. Al conocimiento que produce la ciencia, el público general y en el medio, el enorme zafarrancho que suelen hacer los medios en relación a eso, ¿sí? Un poco, cuando nos habíamos compartido eso, el meme que les pasé, tenía un poco esa intención de ver qué es lo que pasaba entre una cosa y la otra, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba entre el conocimiento que generan los científicos y la gente? Y en el medio está el titular, ¿no? El titular, las necesidades propias del titular, que claramente suelen no ser las necesidades de la ciencia. El lenguaje científico y el público general. Cuando los científicos comunican algo al público general, más allá de sus comunidades profesionales, a menudo surgen malentendidos. El malentendido que tiene mucha gente acerca del cambio climático últimamente ha logrado que la atención se centrara tanto en los errores de la comunicación como en la importancia de superarlos. Cita. Los investigadores del clima saben que el argumento del cambio climático provocado por los seres humanos es más contundente, más apremiante y más urgente cada año. Pero en algunos países, particularmente en los Estados Unidos, ha crecido el porcentaje de la población y los encargados de la formulación de políticas. Ay, esperen, me perdí. Ay. La formulación de políticas. Es que apreté. Acá. De políticas públicas que rechazan los datos que aporta la ciencia. Comentan Richard C.J. Somerville y Susan Joy Hassel, que trabajan en la comunicación del clima. Para ellos existen numerosos obstáculos para la comunicación científica al público. Por ejemplo, los científicos suelen comunicar sus ideas en un orden inverso al que les es más familiar para la gente en general. Empiezan por los antecedentes,
siguen con los datos que respaldan sus observaciones y terminan con las conclusiones. Dice, el público, en cambio, espera conocer primero las conclusiones para saber por qué vale la pena leer un artículo. Ahí dice, observa que en tu ensayo de teoría del conocimiento puedes usar cualquiera de los dos órdenes si lo haces con cuidado. Nos ocuparemos de eso más adelante, sí, pero ahora no vamos a trabajar sobre eso. Los científicos, como cualquier otro experto, segunda, no simplifican lo suficiente para el resto de la gente y a menudo usan palabras no familiares y mencionan demasiados detalles. Segundo problema. Tercer problema. Los científicos tienden a destacar lo que es importante para el desarrollo de la ciencia más que lo que es importante para el público. Por ejemplo, tienden a destacar los nuevos hallazgos de la ciencia más que el panorama general y a empezar por lo que no saben más que por lo que saben. ¿Sí? Es interesantísimo pensar en qué falla la comunicación en el caso este concreto, ¿no? Que me parece formidable, que es el caso del cambio climático. Digo, y sus negadores. Dentro de los cuales está, por ejemplo, Trump, ¿no? Los científicos tienden a evitar las analogías y metáforas simples que podrían ayudar a un público lego a entender la importancia del clima. ¿Por qué? Porque el método científico les exige, en general, dejar de lado estas formas de representación, la metáfora y la analogía. Los científicos suelen usar las mismas palabras que el público general, pero con sentidos ligeramente diferentes que pueden crear confusión. Por ejemplo, usan escalas de incertidumbre, probablemente, no seguro, que transmiten la impresión de falta de conocimiento y usan el término consenso para los acuerdos casi universales sobre el cambio climático. Una palabra que puede sonar para el público general más bien como una cuestión de opinión. En el cuadro que presentamos, Somerville y Hassel enumeran, ese que les dije antes, ¿no? El de los términos, enumeran palabras que los científicos usan de forma diferente al público en general y que pueden confundir la comunicación sobre el cambio climático. Ten en cuenta que la lista de palabras original estaba en inglés y que los siguientes son términos equivalentes en español. Algunos no se han incluido porque no eran pertinentes, ¿sí? Vamos hoy a... Iba a leer lo otro, pero me parece que se me va un poco de... Sí, vamos a dejar acá. La clase que viene vamos a trabajar sobre entonces el fascinante mundo del conocimiento compartido en las ciencias naturales. O sea, vamos a trabajar un poco más sobre eso, a lo que denominamos zona de intercambio. Sobre todo, ¿por qué? Porque también me interesa que nosotros pensemos, bueno, hablamos mucho del conocimiento compartido en las ciencias naturales, bueno, ¿y cuáles son los aportes individuales que se hacen a ese conocimiento compartido, ¿no? ¿Hay lugar para esos aportes? ¿No hay lugar? Bueno, nada, esas cosas son las que me interesan también que pensemos en conjunto para la próxima clase. Nos vemos entonces el martes que viene. No puedo creer que ya está terminando el año, no sé ustedes, pero yo estoy un poco consternada por la velocidad que ha tomado el curso de las cosas en los últimos tiempos. Me imagino que en breve van a empezar ustedes también con sus cierres. Veremos cómo resolvemos la última parte del año. Por suerte tenemos todavía algo de tiempo. Para nosotros digo que no tenemos instancias evaluatorias este año. Como siempre les digo, cualquier cosa que piensen en relación a esto y que les parezca interesante o no les parezca interesante, pero tengan ganas de comentarme, me escriben, ¿sí? Yo siempre estoy feliz de recibir los mensajes. Nos vemos la clase que viene. Hoy hace mucho calor acá, así que voy a ser muy feliz de apagar esta cámara y poder abrir un poco la ventana aunque entre ruido. Nos vemos, que estén bien.